Entiendo que ya estamos en contacto con nuestro amigo, referente del grupo de reflexión rural, gran militante del campo del pueblo de la Argentina, Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días. Saludo a la audiencia. Bueno, gracias por los elogios. Me quedo muy corto con los elogios porque tu historia merecería realmente una introducción que nos llevaría prácticamente todo el tiempo de la entrevista y eso no correspondería. Así que te vamos a entrevistar para preguntarte por cuestiones que nos afectan a los argentinos y que ya se han transformado en cuestiones estructurales que tienen que ver con el modelo agrario que se ha impuesto en nuestro país y sobre el cual poca gente ha reflexionado tanto como vos. Entonces, la primera pregunta, que siempre está enfocada a que el oyente, el que nos está escuchando, también pueda reflexionar sobre esta materia, tiene que ver si el modelo agrario que se ha impuesto en la Argentina es otra expresión de nuestra colonialidad, es decir, un país periférico que en lugar de autogestionar, de autoimaginarse y de tomar la iniciativa respecto de lo que quiere hacer, de lo que quiere producir y de lo que quiere vender, bueno, se somete pasivamente a un centro que le indica qué es lo que tiene que hacer y no mira ni siquiera las consecuencias de eso. Bueno, te dejo a vos con esta reflexión. Gracias, Mario. Sí, es exactamente así. Yo quisiera recordar, este modelo fue implantado en la segunda parte de los años 90, o sea, bajo el gobierno de Menem y Cavallo, y correspondió a un intento de implantar en la Argentina las orientaciones que bajaba la empresa Bunge Boss. Bunge Boss es una empresa granaria que en años anteriores había experimentado un cambio fundamental hacia la agroindustria, comprando una aceitera y Molinos Río de la Plata. Se dedicaron a producir alimentos industrializados con un enorme éxito que superó la compra y venta de granos que los había caracterizado hasta ese momento. Uh-huh. Bueno, este modelo que se implantó es un modelo que conllevaba biotecnología y uso intensivo de agrotóxicos. En el año 96, Felipe Solá va a aprobar de una manera oscura, porque ni siquiera se tradujeron documentos que estaban en inglés, y me consta que el SENASA no había llegado ni a aprobar la soja RR cuando la Secretaría de Agricultura le dio el visto bueno. Se habilitó para su comercialización una soja RR que era resistente a Roundup. Claro. Recordemos este nombre, Roundup. El Roundup es el glifosato más una serie de excipientes que dicen que son muy cancerígenos, ¿no? Esos excipientes, cumplen diversas razones, por ejemplo, adherir el glifosato a las hojas o cosas parecidas. Son complementarios del herbicida. Claro, es un herbicida, no como cree Macri y Cristina, que es un fertilizante. Un fertilizante es otra cosa. Entonces, sí. Confundir una cosa con otra es no entender nada. Bueno, esta soja en el 96 se habilitó y en el año 97 había 1,5 millones de hectáreas más que las que había de soja convencional. Nos preguntamos siempre qué había pasado. Bueno, había pasado que a partir del año 95, de manera subrepticia, el INTA firma un acuerdo con AFA, Agricultores Federados Argentinos, que es parte de Federación Agraria, o una agrupación, que no sé si es oficialista o de oposición, eso depende. Uh-huh. Yo vi los convenios, era un convenio AFA-INTA, y la semilla se llamaba soja AFA-INTA, y era la soja transgénica que en algunos campos se había multiplicado para poder tener la disponibilidad de semillas, ¿comprendes? Sí. Porque, claro, si no hubiera llevado un año más, hubiera llevado al año 98, pero no, lo extraño es que se habilitó e inmediatamente estaba en las semilleras, estaba a disposición
miles y miles de bolsas, y nos preguntábamos de dónde habían ido. Claro. Monsanto no puede proveer miles de bolsas, no, ya se habían multiplicado en el país cuando aún no se había aprobado esta soja, ¿no? ¿Comprendes? Sí, Pero sí. esto indica la cantidad de cómplices que tuvo desde el principio el modelo. En este caso, un sector de Federación Agraria. Lo que me consta es que la única entidad del campo que protestó, que dijo no estar de acuerdo por escrito, fue la Sociedad Rural Argentina. O sea, el viejo patriciado no estaba de acuerdo porque parece que se dieron cuenta que la mano de los pules y de los transgénicos iba contra ellos. Claro. O sea, el modelo del país ojero no era el país de las vacas gordas y los peones flacos. Hay un cambio, a partir del 97 hay un cambio brutal en la Argentina. Se reconfigura con otra oligarquía a la cabeza del poderío rural y la sociedad rural va quedando rezagada, a tal punto que como no son capaces de afrontar la propuesta de un país que les corresponda a ellos, lo que hacen es, allá por el año 97-98, le ofrecen la afiliación a la Sociedad Rural Argentina a Gustavo Groboco Patel, en una agachada infame, cobarde, y Groboco Patel se permite rechazarla. Mirá. Son pequeños entretelones, ¿viste? Importante que van, para entender la historia, sí, importante. Claro, son muy significativos, ¿no? El desplazamiento, la vieja oligarquía, que era la que viajaba con la vaca a Europa, ¿viste? No sabían qué hacer, ¿no? No sabían qué hacer y buscaban cómo reacomodarse, ¿no? Bueno, esto es un proceso entonces que se desata, los pools de siembra es un invento argentino, después el silo bolsa es un invento argentino que va construyendo tecnologías sobre el modelo, y el modelo llega a implantarse de una manera tremenda, alcanza más de 30 millones de hectáreas, o sea, se va multiplicando año por año, va doblando la superficie, hasta que, por supuesto, la Argentina se hace uno de los países, junto con Estados Unidos y con Brasil, de los países que producen más soja en el mundo. Como falta comida para la población, durante mucho tiempo se repartió soja a los seres humanos, que en realidad no es un alimento humano, pero bueno, no solamente Cáritas se sumó, y me consta porque yo hablé con el obispo que estaba a cargo de esto, y le expliqué que la soja no era alimento humano. Bueno, la cambiaron el menú recién cuando a los niños de Cáritas le salían mamas. O sea, los médicos dijeron basta, porque los varoncitos tienen tetas. Qué bárbaro. Una cosa, pero bueno, todo esto, y siempre oculto, ¿comprende? Porque el país no quería ver. Y no estoy hablando solamente de la Iglesia Católica. Yo hablé con Ben-Gur, una asociación israelita, me acuerdo, y les hablé de esto. Y una chica bien militante de izquierda, además de sionista, me dijo, mira, Ruli, nosotros le tenemos que llenar la panza a 200 familias por día, no me jodas con que si son transgénicos o no son transgénicos, me importa un pito. Bueno, así era una cosa que yo le dije, mira, me equivoqué al hablar con un judío de izquierda, tendría que haber hablado con un judío de derecha, a ver si la pureza del alimento le interesaba más, porque era una ceguera. Qué bárbaro. Una ceguera, bueno, hubo en época, me acuerdo en ese breve periodo que estuvo Duhalde de presidente, el Achiche Duhalde propuso hacer con las manzaneras un alfajor de soja, ¿no? Hecho con harina de soja. Bueno, hubo protestas y se convocó en la Biblioteca Nacional una asamblea de 500 funcionarios técnicos y directores de proyectos del Estado, eran 500 directores del Estado, y fue un debate, todavía había democracia en el Estado argentino, y le ganamos por muerte, ¿viste? La decisión fue, la soja, no se le puede dar soja a gente con las defensas bajas, ni mujeres embarazadas, ni gente en las cárceles, ni gente en los hospitales, ni tampoco a los niños ni a los ancianos, porque no soportan. Pero
qué sé yo, salió un cuadernillo con todas estas instrucciones, lo que pasa que hicieron 1000, 2000 números, ¿viste? Y ahí nos sabotearon, o sea, no llegó a todo el país, ¿no? O sea, nos traicionaron en la comunicación, pero todavía eran épocas antes del 2003, antes de Néstor, eran épocas en que nosotros en el Estado, incluso con Felipe Solá, el secretario, hacíamos asambleas dentro de la Secretaría para discutir estas cosas. Bueno, todo eso terminó porque Néstor impuso una voluntad muy dura y además él mismo descubrió que la soja le daba una cantidad de dinero, el dinero de las retenciones, que no había previsto. O sea, él viene con la idea del petróleo, de la pesca o de la megaminería y descubre la soja como que tiene de abacatada, ¿viste? Un manantial de dólares. Claro, la política argentina cambia porque empieza a sobrar la plata, sobre todo para el funcionariado, ¿no? Es decir, empieza toda la disputa por las cajas y a partir del 2003 se establece una política diferente. Pero bueno, el país va cambiando, se engrosan los conurbanos de pobreza, surgen los del IA, por ejemplo, que dan cursos de cómo comer con soja. En la esquina de las Flores, Margarita hace cursos para clase media alta, todo financiado, ¿viste? Y Grobo Copatel se transforma en el gran gurú, él y el director de Clarín Rural, que yo lo conocía de la facultad, en la facultad como líder estudiantil de trotskismo, todos lo conocíamos como el Loco Huergo, claro. Y después como ingeniero, pero todos el Loco Huergo, ¿viste? Por algo, bueno, pero el Loco se convirtió en el gurú de la nueva Argentina menemista. Abandonó la teoría que compartía de que los platos voladores nos iban a traer el socialismo. Era un partido trotskista muy particular al cual él estaba vinculado. Los posadistas y abrazó, los de posadistas eran. Claro, el posadismo, sí. Te hablo de los años 70, él estaba, en el año 73, que yo lo conocí y lo traté, no había terminado la facultad, no era ingeniero todavía, era uno de los principales líderes estudiantiles de la izquierda en agronomía. Bueno, y abraza la Revolución Verde y se transforma en el director de Clarín Rural. En un momento dado se casa con la jefa de prensa de Cavallo y urden que toda esta cosa mediática hacia el campo, o sea, ellos van controlando todos los medios, televisión y radios, que le van lavando la cabeza al hombre de campo, ¿viste? En el campo, la radio, la televisión muchas veces está todo el día encendida en Canal Rural, bueno, y ahí bajaban línea, ¿no? Bueno, todo esto nosotros lo vivimos resistiendo desde el grupo de reflexión rural, y después hicimos la campaña Paren de Fumigar, que llega hasta el gobierno de Cristina, y ya es imposible porque Cristina nos pone los cañones, a mí me echan de Radio Nacional, bueno, toda una historia, y una parte de la campaña se hace kirchnerista, y abraza por influencia de Carta Abierta, o sea, se da una lucha ideológica muy seria, en la cual la parte de la campaña que se cinde en Santa Fe, pasa de luchar contra el modelo a tratar de apartar o distanciar la fumigación del límite de los pueblos. ¿Comprendes? Que nosotros los acusamos de estar legitimando el modelo. Porque el problema era, yo decía, por favor, aunque sea en la última frase del documento, pongan que están contra el modelo. No lo ponían. Yo digo, es legítimo que el ¿cómo se llama? Que el vecino que vive en los lindes del pueblo quiera que no le fumiguen al lado. Entonces pide 500, 800 metros y lo pelean al Consejo Deliberante para lograr. Después ocurre que el municipio no tiene capacidad de controlarlo, pero bueno. Pero en principio trata de separar la fumigación de su casa. Eso es legítimo. Ahora, los líderes tendrían que al final aclarar que además hay que cambiar el modelo. Esta es la cuestión. Si no, vos sos parte y estás legitimando el modelo, que fue lo que pasó. Bueno, y ahí está Carlos Manés, y todavía están vinculados a Pedro Peretti, ¿viste? Hay todo un sector que son críticos, pero que legitiman, son críticos de lo secundario, ¿no? ¿Viste? Bueno,
Pero esto se va dando con los años, se va viendo quiénes son radicales frente a la crítica y quiénes son amigables, ¿no? Y bueno, y el modelo se va instalando y se convierte en política de Estado. Van cambiando los gobiernos y todos reproducen el mismo respaldo. Grobo Copatel sigue siendo el gran orientador, de vez en cuando además se lo reconoce como músico, con lo cual él canta en diferentes programas y después habla de la soja, y bueno, y se multiplican hasta los deliveries de soja en la capital federal, en el microcentro se venden milanesas de soja para ejecutivos, una cosa sorprendente porque nadie en el mundo come soja, excepto fermentada, con procesos muy prolongados, ¿no? En China, pero para desactivar, porque la soja está cargada de problemas, no solamente de hormonas femeninas, sino también tiene unos elementos que impiden la incorporación del calcio, del zinc. Entonces, por eso se dejó de usar con las mujeres en estado de menopausia, porque les producía osteoporosis. ¿Viste? Los médicos, cuando se dieron cuenta que subía el índice de osteoporosis, dejaron de recomendar soja. Ahora le daban soja a los niños, imagínate, le daban soja a todo el mundo, pero bueno, fue un estado, yo creo que fue parte del menemismo, ese estado. El argentino estaba en un estado de estupor, ¿no? No entendía nada, ¿no? Dejaron de entender. Había vuelto el peronismo y hacía lo mismo que la Revolución Libertadora, ¿viste? Realmente el gobierno de Menem fue una etapa tan difícil de comprender, ¿no? Como, bueno, ahora estamos en algo parecido, ¿no? Sí, hablan del peronismo y ya, muy parecido, sí. Muy parecido, porque hacen todo lo contrario, es el relato, el doble discurso, la gente ya no sabe en qué creer. Horacio González dijo alguna vez, nuestra verdadera lucha es por cambiar el contenido de los conceptos. Entonces resulta que ahora yo siempre me dije libertario, porque me acordaba de mi abuelo anarcosindicalista, en homenaje a él yo me decía libertario. Ahora piensan que estoy con Milei y no sé cómo aclararlo, ¿viste? Porque comprendes, porque los conceptos han cambiado, pero los han cambiado es profeso, ¿no? Para confundir más, para para quitarnos el logo, para quitarnos el uso de la palabra esclarecedora, ¿no? Bueno, el asunto es que luchamos, nos cansamos, los compañeros murieron, cantidad de compañeros murieron de ancianos, 20 años luchando contra el Roundup. Yo me peleé con como el científico el que llevó los grandes experimentos contra el glifosato, que demostró que afectaban los embriones de anfibios. El médico, decís. Bueno, me peleé, discutí hasta cansarme con él, que lo importante era el modelo, no el glifosato. Bueno, no hubo caso. Se siguió usando glifosato hasta hace poco tiempo, en que son tantas las malezas que tienen resistencia que ya no les conviene usarlo. Entonces mezclan un poco de glifosato con 2,4-D, que es mucho peor. Bueno, la Radio Mitre habla de que ahora tenemos un 2,4-D inodoro, o sea que vos ni siquiera tiene olor, o sea que te mata sin que sepas por qué te mata, quién te mata, ¿no? Pasás por el camino, están fumigando y llegaste al final y te quedaste en el volante, paro cardiorrespiratorio. Bueno, es inodoro, mata hasta las lombrices. Bueno, y ahora ocurre que después de tantos años de lucha, la Corte Suprema de los Estados Unidos, como allá también hubo una lucha ciudadana de gente que murió de cáncer y pudo probar, los médicos pudieron probar que era por causa del glifosato, han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte emite un fallo condenando a Monsanto porque su herbicida estrella, que es el Roundup, produce cáncer. Claro. Ahora, Monsanto ya lo sabía, no es que lo sabían hace varios años, porque Monsanto se vendió a Bayer porque Bayer tiene mejor imagen y Monsanto era la mala palabra a nivel internacional, entonces Roundup le dio una cobertura de empatía, ¿no? Por una parte, y por la otra
hace 4 o 5 años, Bayer comunicó que tenían 11.000 millones de dólares dispuestos para resolver la cantidad de juicios que le han hecho en Estados Unidos. Sí. Y justamente comunicaban que después de una operatoria prolongada habían logrado tapar, negar, como se dice, el 75% de los juicios los habían logrado hacer retroceder, o sea, la gente aceptó un arreglo. Claro. Sí, Así sí. que apenas ese 25% que quedó en los Estados Unidos de tipos que no se rindieron son los que llegaron a la Corte Suprema. Claro. Y han logrado este fallo espectacular, diciendo que el Roundup produce cáncer y sancionando a Monsanto. Bueno, lo extraño es que en la Argentina no es como hay silencio de radio. Sí. Y que me quedo solo, al final dudo de que haya ocurrido, porque... no, ocurrió, está documentado. Ahora, ¿por qué acá no? Pues, efectivamente, ¿por qué acá, por ejemplo, yo no sé qué analogía se puede hacer para que, por ejemplo, el Poder Judicial se exprese sobre esto, ¿no? Pero... Y no lo sé, pero tendría que haber una movilización de abogados para reclamar que la justicia argentina continúe el camino de sus colegas norteamericanos. En otras cosas lo hacen, ¿no? Porque si es algo que científicamente está probado y ya en un país se ha dictaminado que es así, y además se entiende que son análisis serios de manera tal que no es una jugada, y aparte se están afectando intereses importantes, la verdad es que sería un trámite bastante sencillo para que precautoriamente la justicia argentina prohíba su uso. Y yo creo que sí, que tendría que presentarse alguna demanda, porque te digo, en la Argentina, el otro día me llamó un abogado, me dice, mira, estoy viendo Canal Metro y están vendiendo el glifosato como si fuera agua bendita. O sea, seguimos. Si en Estados Unidos esto es un crimen, aquí hay una complicidad. ¿Por qué los jueces no se piden? Claro. Porque si en Estados Unidos se hace la revolución verde, acá todo el mundo está de acuerdo. Ahora, si en Estados Unidos condenan el glifosato, acá todo el mundo se hace tonto. Entonces hay una complicidad evidente. Sin duda. Sin duda, ¿no? Y no se habla. Bueno, y ahí estamos, yo viendo, convocando por lo menos a los abogados y a las organizaciones socioambientales, porque las políticas parece que no se ocupan de la cuestión agraria, pero hablando de esto, tenemos un modelo que ocupa 30 millones de hectáreas con una soja resistente a glifosato, y ahora viene un fallo en los Estados Unidos que dice que el glifosato, o sea, el Roundup, produce cáncer, y entonces lo prohíben. Ahora yo me quisiera llegar, golpear la puerta de las entidades rurales, la mesa de enlace, los demás, también sociedad rural, los que fueren, y decirle, señores, ¿cuánto tiempo creen que va a demorar en llegar? ¿Por qué no se ponen a pensar en alguna alternativa? Porque evidentemente que este modelo está al final, más allá de lo que diga el brujo Grobocopatel, que sigue vendiendo conejos y perdices, sacando de su galera, y lo último fue reunirse con los movimientos sociales, con Grabois y con Pérsico, en la Universidad de Córdoba, y bueno, sigue sacando conejos de la galera, pero ya no da para más. Claro, acá tampoco, acá yo entiendo que las asociaciones gremiales del campo, por llamarlas de alguna manera, Sociedad Rural, Federación Agraria, Cominagro, etcétera, los empresarios, bueno, ellos tienen un interés y les va dando un rendimiento por lo menos de corto plazo, cosecha tras cosecha, los tipos van levantando mucho dinero. Lo raro también es que los organismos del Estado pasen por alto sin hacer absolutamente nada. Porque ahí hay responsabilidades. Yo te diría que una vez que sale el fallo de la Corte de los Estados Unidos, ya comienza a haber, te diría, responsabilidades casi penales sobre criminales. Sí, sin duda, porque no puede ser que en Estados Unidos el Roundup produzca cáncer y aquí te hayan dicho durante 25 años que es agua bendita. No puede ser. Claro. Tendría que haber algún juez que diga esto no va. Volvamos a examinar los permisos que se le dieron a Monsanto en el año 96. Habría que revisarlo. No puede ser.
Pero bueno, es la Argentina, ¿viste? Una Argentina que estaba leyendo hoy, hay más de 1,5 millones de argentinos en el exterior, la gente se va constantemente, se van del país. Las encuestas dicen que el 60% de los jóvenes estarían dispuestos a irse. O sea, es un país sin esperanzas. ¿Te acordás cuando en Uruguay habían puesto un cartel que decía el último apague la luz? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, estamos ante esa alternativa. Yo digo que el último apague la luz o dispongamos que tenemos que levantarnos y dar una batalla para cambiar a este país, para recobrar el destino que tuvimos, ¿no? Porque estamos aplastados por gente tóxica. Totalmente. O puede ser Cristina o Mauricio o Milei o lo que son todos tóxicos. Ninguno tiene idea de nada más que pelear esta pelea como la que tiene Cristina con Alberto Fernández. Ahora es una pelea entre mediocres, ¿no? Que por las cajas y bueno, y además las soluciones. Y yo te quería decir, porque hemos hablado alguna vez y vos simpatizás con el salario básico ciudadano, universal, no sé el nombre que le demos. Ingreso, le llamo yo. El ingreso, claro, que hay una propuesta en la Cámara de Diputados, pero yo he pensado mucho en esto, sobre todo por tu respaldo, ¿no? Pero siento que igual que la idea de reforma agraria, o la idea de poner zonas alrededor de los pueblos libres de agrotóxicos, son ideas, son buenas ideas, pero que se desconectan del modelo implantado. Entonces, ¿comprende? Entonces siempre estamos en la misma discusión. No hay una decisión de cambiar el modelo, sino de cambiar algunas prácticas, ¿no? Como por ejemplo alejar la fumigación de los pueblos. Bueno, con lo cual condenás a las escuelas rurales que están en el campo. Sí, desde luego. Pero yo si querés te aclaro mi idea, porque cuando yo era secretario general del Partido Socialista Auténtico, cuando en 2002 se empezaron a difundir los planes sociales. Claro. Entonces, la idea generalizada era que los planes sociales eran transitorios. Y en cambio yo pensaba que no. Yo pensaba que se iban a quedar para siempre. El Partido Socialista Auténtico se negó absoluta y totalmente a administrar un solo plan social, a diferencia de la inmensa mayoría de los partidos que empezaron a administrar planes sociales. Nosotros ni uno solo. Pero ¿qué ocurría? Sí, es verdad. ¿Qué ocurría? Yo veía que esto no iba a tener marcha atrás y que daba lugar a prácticas clientelares, de dependencia, con intermediación, tal como ocurrió. Y entonces, ya en el 2003, pensé que la solución no iba a ser para atrás. Es decir, que había una sensación nostálgica de la que yo también participaba, de que a través de una transformación estructural de la Argentina pudiéramos tener, cosa que aspiro hacia adelante. Yo creo en los cambios estructurales de la Argentina y creo que para adelante hay que tenerlos, tanto sea en el terreno agrario como en el terreno industrial, como en el terreno científico, tecnológico, educativo. Pero que entendí que ya no se iba a salir para atrás, sino que se iba a salir a través de lo que yo entiendo es un ingreso básico universal, que muchos tampoco se entiende por qué es universal, pero tampoco te lo voy a decir ahora, pero otro día yo te voy a visitar y vamos a charlar más largo sobre esto. A partir del cual despejáramos la idea de que lo que la Argentina tiene que hacer es atender a los pobres. Una vez que despejáramos despejáramos ese tema, podíamos prestar atención, porque con la excusa de que tenemos pobre nos lleva a justificar... no hay cambios estructurales. Al contrario, se profundiza, porque como tenemos pobre tenemos que hacer estallar las montañas de la cordillera de los Andes, como tenemos pobre tenemos que usar el glifosato, como tenemos pobre tenemos que... tomar deuda, y como tenemos pobre... Horacio González, por ejemplo, una vez nos justificó la soja justificaba el mantenimiento de la pobreza, el asistencialismo de la pobreza. Efectivamente. Y otro periodista, el que dirigía el Diplo de Hugo Sigman, Nathanson, escribió lo mismo, que no es cierto, porque la mayor parte de los planes iban a deuda con Banco Mundial.
Pero no importa, la idea generalizada era que la soja respaldaba moralmente el asistencialismo. Claro. Pero bueno, estoy totalmente en contra de esa idea. Me parece un claro, horror. Lo ves como un sucedáneo, como una manera, pero igual queda pendiente tomar la decisión de tener un modelo agrario diferente, porque nunca se discutió este modelo, se impuso. Menem ganó las elecciones, pero nadie votó este modelo. Este modelo lo convenció Bungibor, lo convenció a Menem. Realmente, esto se cocinó en la Casa Rosada. Y después quedó como política de Estado. Y lo cumplió hasta Mauricio Macri a rajatabla, ¿no? Y lo cumplieron todos. Por eso yo digo, porque esto también lleva ahí. ¿Y Milei, vos creés que lo va a cambiar? No, por supuesto. Lo que tenemos que cambiar es el Estado, las políticas de Estado. Claro. Porque y las políticas de Estado son claras, no solamente la soja y los transgénicos, es el no al ferrocarril, el respaldo total a camioneros, la no separación de basuras a nivel nacional, no hay reciclaje, no hay la idea del orgánico, de separar lo inorgánico del orgánico, eso no está respaldada, no. Hay casos excepcionales, sí, siempre los hay, pero hay un conjunto de políticas de Estado, por ejemplo, que la mega minería no pague retenciones, bueno, todo eso, y se respeta, ¿no? Y poner siempre a alguien incompetente en el Ministerio de Medio Ambiente, y son políticas de Estado, porque o es el rabino o es este chico que pusieron ahora, pero la verdad que ese ministerio no existe, ¿no? Pero eso es política de Estado también. No sé si trato de ser más pedagógico, porque Mario, te confieso que ya no sé cómo hablar de las cosas importantes, como este fallo en los Estados Unidos, y aquí yo veo los movimientos sociales, o sea, Grabois habló de besarse en la boca con Grobo Patel, el Chino Navarro celebró la soja que le dona Grobo Patel porque la llevan a los comedores para pobres. Ahora esa soja va cargada de glifosato. Claro. En Estados Unidos eso produce cáncer, aquí parece que no. Es sorprendente, ¿no? Y los jueces callan. Sí, callan. ¿Y cómo hacemos? Vos decís bien, es decir, acá hay que darle proyección a este tema para que se debata y realmente romper ese cerco que han hecho alrededor de la protección de este modelo agropecuario. ¿Cómo pensás vos que se puede romper ese cerco para instalarlo? Lógicamente, esto es un granito de arena que nosotros estamos a través de este programa, pero ¿cómo pensás? ¿Habría que abrir un debate? Qué sé yo, nosotros tenemos una Casa del Pueblo en Capital, a una cuadra del Congreso, sí, contigo, con algún presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, con algún integrante de los organismos del campo, y que eso ayude. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ese podría ser un camino. Yo lo había pensado a través de la comisión en el Senado, cuando estaba Pino. Claro. Lo había pensado a través de la comisión de agraria, no sé, que no sé cómo se llama, o medio ambiente, bueno. Esa era una. Yo ahora estoy empeñado en que las entidades del campo me escuchen, ¿no? Porque incluso, aunque ellos aunque vos decís que están ganando dinero, es verdad, pero tendrían que ser capaces de prever cuál es el futuro, porque puede ser, ¿cómo se dice? Hambre para mañana, ¿no? Riqueza para hoy, hambre para mañana, esto. Y los líderes tendrían que ser responsables de esto. O sea, el modelo no solamente tiene estos inconvenientes, el modelo se quedó prácticamente sin puerto debido a la crisis hídrica de la Argentina, que proviene de Brasil. Bajaron las aguas del Paraná, la soja tiene que ser recargada en camiones en Rosario y llevada a Bahía Blanca. Es una locura, pero no hay una voz, digamos. A mí lo que me indigna es que las entidades del campo no tienen un comentario acerca del futuro del país todo, ¿comprendes? Como claro. Hay un desinterés, porque si no tendrían que decir algo.
o proponer que lleguen otras líneas férreas a Bahía Blanca, no sé, un comentario, algo, nada, están metidos en su ganancia egoísta, pero en su fragmento, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, toda la Argentina es así, es el problema, que somos, y cada fragmento afirma sus propios necesidades, convicciones y derechos que se contraponen a los demás. Entonces esto es un país. Te voy a hacer una pregunta ya casi de naturaleza filosófica, pero que es absolutamente operativa sobre la realidad. Yo tengo la impresión, por mis lecturas, que hasta Perón, por decirlo, incluso un poco hasta Alfonsín, te diría, la dirigencia política tenía una preparación que le permitía, por lo menos a una pequeña élite de distintos partidos políticos, tener una comprensión más integral del país. Da la impresión aunque se equivocaran, ¿no? Aunque se equivocaran, pero sí. Y ahora da la impresión de que no tienen una comprensión integral del país. Para mí el menemismo fue una bisagra, ¿no? Y después el Kirchner y Néstor hizo escuela de eso. Hizo escuela, ¿no? Pero bueno, sí, en buena medida siguió el camino, cambió Menem, ¿no? Y fíjate la dificultad para criticar esa etapa que tenemos, porque realmente es muy difícil hablar de Menem, ¿no? Es muy difícil, sí. Es muy difícil, porque los argentinos tienen conciencia culpable, lo votaron innumerables veces, y después lo votaron a Néstor, y votaron a Cristina, y votaron a Mauricio, y bueno, y también creo que el único escape es que sus hijos se vayan, que saquen doble ciudadanía, y bueno, estaba leyendo, hay un constante, ¿no? Los aviones que se llevan argentinos jóvenes para Europa, los principales destinos son Estados Unidos y España, pero hay el otro día en un partido en Inglaterra, la mitad del estadio lleno de argentinos, y la mayor parte viven ahí, la cantidad de argentinos que hay en Europa no se puede creer. Y bueno, hay gente que sálvese quien pueda, ¿no? Y nadie escribe, yo no soy peronista, sin embargo rescato mucho el último documento de Perón, que es el proyecto nacional que expresa en el 1 de mayo de 1974, donde da una cosmovisión de lo que debe ser el futuro de la Argentina. Claro. Sí. Y hoy no se lee nada ni parecido que nos permita decir, bueno, hay una idea de país, después la discutimos en todo caso, pero hay una idea integral de país. ¿Qué se debe? ¿A la falta de cultura nuestra, de la dirigencia política? ¿Se debe a que las luchas intestinas, las luchas por el poder, agobian al dirigente y lo sacan de lo más importante? No sé, a mí me llegan a veces los escritos de César Lerena sobre el mar continental argentino, la pesca, los problemas que hay allí, y me da tanta pena, porque el desinterés, son tan pocos los que se preocupan por nuestro mar austral, ¿no? Y por lo que está pasando y los derechos de pesca. Y la verdad que hay una impunidad para saquearnos total, ¿no? Sí. Y de la dirigencia política, ¿a quién le importa lo que escribe César Lerena? Y es heroico, porque el hombre habla y escribe y habla y escribe. No sé. Es como vos. Sí, claro. O como Héctor Giuliano. Claro, sí, hay una cantidad de gente así que han elegido una trinchera y le dan, pero la dirigencia política, oídos sordos, ¿no? Oídos sordos, sí. Oídos sordos. Y vos ves que además los abusos que hay por parte, por ejemplo, del poder económico con muchos temas, ¿no? Con el tema de los precios, por ejemplo, ganancias tremendas, y existe legislación y sin embargo, no sé, parece que el poder político estuviera por debajo del poder económico, no disciplinando al poder económico, sino disciplinándose el poder político a los intereses económicos. Eso es un horror que pasa en la Argentina. Sí, es un horror. Es un horror. Y es muy difícil. Vos me preguntabas cómo salir de esto, ¿no? Cómo dejamos de jugar en el tablero y lo pateamos, ¿no? Cómo pateamos el tablero. Es una pregunta que
yo me hago, no tengo respuesta, pero bueno, si quizás si muchos se la hicieran, porque hay que cambiar el juego. No, sí, pero de alguna manera cambiar las reglas, ¿no? De la colonialidad. Por eso te decía, cada intento de reforma agraria yo lo veo como una profundización del modelo, porque he estado en asambleas rurales donde se planteó 100.000 productores más en el campo argentino. Y claro, yo me permití preguntar ¿para qué? Para hacer soja, por supuesto, me dijeron. O sea, se trata de, claro, estás queriendo repartir la torta, no cambiar el proyecto del país. Y sí, bueno, lo hablé alguna vez hace muchos años con Grabois y lo mismo, me dijo, bueno, pero ese proyecto no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Y ahí no te lo dicen, ¿no? ¿Por qué no se puede cambiar el proyecto de la Argentina sojera? Sí. Claro, ¿por qué no se puede volver? Porque además las entidades del campo no son todos sojeros. La gente del norte defienden, se supone, las economías regionales, están los que producen fruta en el sur, los que producen vino. Hay otra gente, además, desde ya los apicultores. Claro. Y no tienen voz. Es cierto. Y carecen de voz. Cuando, por ejemplo, los apicultores, han tenido que correrse, o están sobre la cordillera, o están en el litoral, porque el resto del país ojero no les permite vivir. Claro. Se les mueren las abejas de manera masiva, ¿no? Entonces tienen que ir a Misiones, tienen que ir a los límites, pero no elevan la voz. Hay una falta de... Es cierto, no lo había pensado. Claro, los apicultores no tienen voz en la Argentina. No tienen. Y cuando son muchísimos y son muy fuertes, y la Argentina ha sido uno de los principales partidos exportadores, ¿no? Nosotros en la época del CRR hemos hablado con ellos y le hemos pedido que nos acompañen. Y bueno, son tímidos, ¿no? Claro. Pero lo mismo pasa con los vitivinícolas, con los productores de fruta del sur. Bueno, hay un cansancio, hay un descreimiento, hay no sé, por eso también se hace difícil cambiar estas cosas, ¿no? Claro, sí. No creas que hay muchos programas de radio, por ejemplo, donde podamos hablar esto, no hay directamente. ¿Y dónde se puede? En general, me queda un minutito, pero no importa, te quiero hacer esta pregunta. En general, la historia dice que los cambios se producen por las crisis, pero da la impresión de que la crisis de este modelo no se manifiesta en el modelo mismo, sino en el aumento de la pobreza. Pero claro, la gente disocia el modelo con la pobreza. Sí, totalmente. Lo disocia. Y es difícil que haya un cambio radical o revolucionario cuando la pobreza aumenta, cuando estamos en caída, ¿no? Generalmente es en los momentos de ascenso leve donde a la gente se le despierta el hambre para reclamar más derechos, ¿no? Esto es lo que se dice. Sí. Bueno. Pero por ahora llamado a los abogados a pensar esto, porque en muchas situaciones se dio que la competencia entre abogados es negativa, ¿no? Aquí habría que tratar de trabajar en equipo y ver cómo resolvemos el equipararnos a la justicia norteamericana. Correcto. Pero como hay que llegar a la Corte Suprema, y a la Corte Suprema hay que llegar bien y llegar de una vez, porque si no, si llegas mal te cajonean. Entonces y hay mucho oportunismo en la Argentina. Ya nos pasó en otra época, en la época del paren de fumigar, que estábamos construyendo con una agrupación de abogados del Centro de Abogados de Buenos Aires una forma de llegar a la Corte Suprema que no pudieran negarse, ¿no? Claro. Y se estaba construyendo muy bien. Y surgió por una tapa de Página 12 un abogado que se cortó solo y y se frustró. Claro. Que no ocurra lo mismo ahora, ¿no? Esperemos que no. Que no y que se construya algo, porque los abogados también están dispersos, cansados. Hay que se vuelvan a poner las pilas, porque
desde Estados Unidos parece que nos han dado razón a 20 años de lucha. Excelente. Gracias. Gracias a vos, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli.